Gracias, presidente. El INEGI reporta que los mexicanos gastaron 7 veces más en salud que la inversión total que hizo el gobierno federal en este sector el año pasado. Me gustaría que hiciera una autocrítica del por qué la gente está optando por los servicios de salud privados, si esto deja o demuestra que los servicios de salud públicos aún siguen siendo deficientes e insuficientes. Y si ante este panorama usted había prometido un sistema de salud similar al de Dinamarca, le falta menos de 2 años, ¿usted cree que se pueda cumplir esa promesa y para cumplirla qué es lo que se tiene que hacer? Esa sería la primera pregunta. Gracias. No, mire, vamos avanzando mucho. ¿De qué medio es usted? Erika Hernández, de Reforma. Bueno. Ahora mismo, ¿por qué no vuelves a informar sobre en los estados donde está el IMSS Bienestar cómo se está incrementando el número de consultas y de atención a partos y todo? Porque lo acabamos de decir. Sí, presidente, pero sí, en una manera general, el sistema de salud, de manera general, no vemos que esté cumpliendo con lo que usted había prometido. Sí. Primero, si me permite, señor presidente, si podemos poner esa justamente. La nota que trae hoy en su primera plana el Reforma es una disculpa de antemano, pero es muy pobremente realizada. Primero, el comparativo que hace del gasto de salud es solamente del ramo 12, que son los programas de salud pública, justamente, programas que se dedican a intervenciones a la población en su conjunto, los programas de VIH, los programas de salud sexual y reproductiva. Ese no es el presupuesto, ni remotamente es el presupuesto del gobierno federal en atención médica. Y luego compara, pues la pude revisar en la mañana, lo que hace suma dos conceptos. Uno, de la atención de cuidadores en casas y hace ese cálculo, y después hace un cálculo también bastante forzado respecto a cuántas personas derechohabientes del Seguro Social que no utilizaron los servicios del Seguro Social, asume que se atendieron en el medio privado. No todo mundo se enferma, afortunadamente, en el país. Hay muchos derechohabientes que efectivamente pueden pasar mucho tiempo sin utilizar servicios de atención médica, consultas, estudios de diagnóstico, porque no se enfermaron. Hay quienes, desde luego, pueden estarlo haciendo en el medio privado, pero es un número mucho menor. Entonces, la verdad que la nota cuesta trabajo de pensarla con un rigor periodístico a partir de comparar cosas que no son comparables. El ramo 12 específicamente, el FASA es otra cosa, que es el fondo en donde están las nóminas, eso no se contabiliza, en donde está la operación de los hospitales, donde está la operación de las unidades de primer nivel. Entonces, lo que toman es solamente un pedazo, uno de los ramos, y asumen que es el ramo de salud, el ramo 12. Efectivamente, así lo dice el presupuesto, pero no es el único, no es la única fuente de financiamiento del sistema de salud. Ahora, esto es mucho más evidente. En estos casos, en donde las consultas de medicina familiar prácticamente no existían, porque la medicina familiar es parte del modelo histórico de la seguridad social en nuestro país. Son médicos especialistas, los médicos familiares, no son médicos generales, que pueden ver una amplia gama de padecimientos y que hoy incrementaron en 23% sus consultas. Este tipo de consultas eran las que en el Seguro Popular o no existían, o simplemente no existía ese servicio, o efectivamente se iban al medio privado. En el caso de las consultas de especialidad, peor aún, porque en las zonas remotas estas consultas de especialidad están generalmente en las áreas de consulta externa que existen en los hospitales, en los consultorios que están en los hospitales, no se atendían con médicos especialistas tampoco, eran consultas de medicina general. Con el programa Bienestar hoy se tiene cobertura para que la gente pueda ir a la consulta de especialidad, no solamente en las especialidades troncales que hemos detallado,
ginecología, pediatría, medicina interna, ya también trauma y ortopedia o cirugía, sino en muchas más especialidades, cerca de 52. Esto también era lo que o se cobraba en las cajas del Seguro Popular o se iban al medio privado o simplemente no ocurrían esas consultas de especialidad y entonces se tenía que esperar a que ya el estado de salud fuera deteriorándose y quizá tuviera que haber una intervención de otra naturaleza. Y las cirugías exactamente lo mismo. Entonces, este incremento de cirugías que no fueron al medio privado en estos 9 estados en donde estamos avanzando, demuestra que con la eficiencia de los recursos y con verdaderamente una intervención que atiende la salud no como una mercancía ni contabilizada solamente de manera financiera como era con el Seguro Popular, se puede hacer más con los mismos recursos. Pero además de eso, el gasto que planteamos aquí de más de 5,000 millones de pesos solamente para la adquisición de equipo que no se había adquirido en muchos años y para la rehabilitación de unidades que no se habían rehabilitado ni atendido durante muchos años, pues es lo que permite tener esta productividad. Entonces, ¿cuál sería la autocrítica o el calificativo que ustedes mismos se dan sobre los servicios de salud? En el caso del IMSS vemos clínicas donde en el servicio de urgencias hay gente que está hasta 3 días sentada en una silla de hierro en el piso. ¿Todo eso para ustedes no es parte de la eficiencia? ¿O no, cómo se califica tiene todo esto? Y preguntarle al presidente, insistirle si se cumplirá su promesa del sistema de salud como Dinamarca. Gracias. Sí, nada más, es bien importante esto que usted señala. 3 elementos contribuyen a que se tenga la necesidad de seguir invirtiendo. El primero es los 30 años de desatención a la atención primaria de la salud. Es decir, todo lo que se ha defendido sistemáticamente deja de ver que México en 30 años se convirtió en el campeón en enfermedades que se pudieron haber prevenido, en enfermedades crónico-degenerativas, obesidad, diabetes, dislipidemias y demás. Esos 30 años de régimen neoliberal que se defienden con tanta vehemencia, no se toma en cuenta que fueron los años donde se incrementó y se cambió en la atención médica, se hizo un giro y pasamos de atender atención gineco-obstétrica, enfermedades de contagio o accidentes, a atender enfermedades que se hubieran podido evitar. El 45% del gasto del IMSS es enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cuándo ocurrió ese incremento? En los 30 años de este periodo. Segundo lugar, por la falta de inversión. Por la falta de inversión en la atención médica. Es que tenemos hoy una situación de insuficiencia para poder atender, a pesar de que se han incrementado el número de contrataciones de personal médico. Porque ese es el tercer elemento, la falta de formación de médicos especialistas en términos de la necesidad de los propios sistemas de salud. Eso es verdaderamente criminal, que durante 30 años no se hayan formado los médicos suficientes para los que iba a necesitar el mismo sistema de salud. A eso súmele la pandemia. Entonces, creo que hay razones que explican esto y acciones que están intentando corregirlo. Entonces, digamos, superar esos 30 años, ¿cuánto va a llevar y si se podría, o qué es lo que se podría lograr en menos de 2 años? Gracias. El año próximo, a más tardar a finales, ya tenemos un sistema de salud pública como el de Dinamarca. Y puede ser que mejor. Y te voy a explicar por qué. Vamos a tener un sistema de salud pública como el de Dinamarca, en donde la atención médica, los medicamentos son gratuitos. En Dinamarca tienen políticas que eran completamente inalcanzables en México, porque en Dinamarca, para empezar, no hay corrupción como la que había en México.
la que ustedes promovían desde el Reforma y alentaban, porque el Reforma, para tener los antecedentes, porque no puede haber texto sin contexto, lo creó Carlos Salinas de Gortari. Esto para quienes nos están viendo, no para los que estamos aquí o los lectores del Reforma. Entonces, en Dinamarca no hay corrupción y por lo mismo el presupuesto rinde y tienen establecido algo que llaman estado de bienestar, que es lo que nosotros vamos procurando para México. Primero, que no haya corrupción y segundo, establecer el estado de bienestar. ¿Qué es en esencia el estado de bienestar? Que la persona tenga seguridad desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba, muy contrario a lo que defiende el Reforma. El Reforma no está de acuerdo con el estado de bienestar. El Reforma está de acuerdo con la privatización de los servicios de educación, de los servicios de salud. Para el Reforma permíteme, y para los que defienden ese modelo llamado neoliberal o neoporfirista, la educación y la salud son privilegios, no son derechos. Entonces, vamos nosotros a garantizar, como en Dinamarca, un sistema de salud de calidad para todos. Esto es que van a poder llegar los pacientes a centros de salud que van a estar en buen estado, donde van a haber médicos generales todos los días, donde van a haber medicamentos, pero también van a tener acceso a hospitales de segundo nivel, como aquí se planteó, con especialistas. El Reforma no quiere que contratemos médicos de Cuba, pero el Reforma fue corresponsable de que nos quedáramos en México sin médicos y sin especialistas por el modelo de bienestar, neoliberal. En este modelo de bienestar que usted comenta, digamos, un ciudadano llegará a urgencias, no estará en una silla de aluminio, no va a estar así. Las cirugías no tardarán 6 meses. O que nos pudiera detallar cómo es esa atención. No, y es mi compromiso y les voy a volver a ganar a los del Reforma, porque no sabe, además de mis convicciones humanitarias, la satisfacción, la dicha enorme que me produce ganarle a los conservadores. O sea, porque es ganarle al individualismo, al egoísmo, ganarle a los que tienen como Dios al dinero, ganarle a la falsedad, ganarle al racismo, ganarle al clasismo. No, si tiene su parte atractiva, decía un maestro, a veces la política cuando es buena, ¿sí?, produce grandes satisfacciones y una de ellas es el poder transformar. Y sí, está el aplazamiento
va a ser como Dinamarca el año próximo, con médicos, con especialistas, sin que tengan que tardar en ser atendidos, como tú lo estás planteando, con todos los medicamentos y sin pagar, es decir, gratuito todo el servicio, porque eso a los del Reforma les molesta muchísimo, porque ellos no quieren, ¿saben cómo le llaman? No es estado de bienestar ni Dinamarca, eso es populismo, es paternalismo. Entonces, sí vamos a cumplir. Entonces, le dice a Junco, de mi parte, que le vamos a ganar de nuevo, porque ya le hemos ganado varias veces. Gracias. Y aun cuando con su pasquín inmundo todos los días esté mintiendo, todos los días. Lo de hoy yo no lo sabía, pero es una mentira. Pero diario, yo no sé qué le pasa, por qué está tan enojado. O sea, le entiendo, pues, porque no solo es él representa al señor Fernández, el dueño de los Oxxos de Monterrey, y representa, pues, a un grupo que siempre lucró con el presupuesto público y se dedicaron a saquear y ahora están muy molestos, pero que se serenen, que se tranquilicen y que esperemos, es el año próximo, lo de Dinamarca. ¿Y sabe por qué le decía que va a ser mejor? ¿Por qué? Porque Dinamarca tiene mucho menos población que México. Dinamarca debe de tener como 10 millones de habitantes. A ver, por favor. ¿Cuánto? 5 millones. Sí, pero acá son 5. No, pero nosotros tenemos que atender a todos. Hasta ahora, sí, vamos a ir avanzando. Presidente, y como segunda pregunta, ante esta necesidad que mucha gente tiene de recurrir a los servicios privados, ¿es necesario que el gobierno o en el Congreso se haga algo para detener los precios tan elevados y en ocasiones abusivos? No. Antes a lo mejor no lo iban a hacer, pero lo que tenían como plan los neoliberales o neoporfiristas es que la atención médica quedara al mercado, como si fuese una mercancía, que pudiese curarse, operarse, hacerse una cirugía, el que tuviese para pagar una clínica privada. Ahora no, ahora se va a garantizar el derecho constitucional a la salud, lo que establece el artículo 4 de la Constitución. Entonces, ¿para qué vamos a fijar cuotas? Sí, ya, a ver, pon por favor nada más la tabla de los hospitales por los 26 millones que estás hablando, que acaba de poner, que explicar Zoé. Te voy a dar un ejemplo de cómo va a ser para que cuando nos volvamos a encontrar aquí, porque esto lo vamos a estar tratando cada 15 días aquí. Esto.
en estos 24 estados, estos 330 hospitales y en 8,079 unidades médicas rurales, sobre todo en estos hospitales, ya no hay caja registradora. Se quitaron. A ver, pon la otra lámina. No se cobra. Entonces, ¿para qué vamos a fijar tarifa? El que tenga posibilidad de hacerlo y quiera ir a un hospital privado, lo puede hacer. Ese es un derecho, pero el estado de bienestar va a garantizar el derecho a la salud gratuito. Es esto. Todas son las cajas. ¿Cuántas? Que se han quitado. Puedes ir a un hospital y esto lo saben las enfermeras y lo saben los médicos y están muy contentos y nos están ayudando mucho, como siempre, los trabajadores de la salud. Presidente. Y es un proceso que se había dilatado, porque tú hablaste de tiempo, porque lo íbamos a hacer desde el inicio del gobierno, pero se nos vino la pandemia y tuvimos que atender la emergencia. Pero ahora que afortunadamente está bajando el número de contagios, ya estamos en este plan. Y a esto es a lo que yo me refiero cuando hablo del estado de bienestar para garantizar a todos los mexicanos el derecho a la salud y el derecho a la educación, que es lo mismo. ¿Qué es la educación? ¿Por qué no tenemos médicos? Porque rechazaban a los que querían ingresar a las escuelas de medicina con la mentira, y el Reforma nunca dijo nada de esto, con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión. Y eso no es cierto. No es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo porque no había presupuesto para las universidades públicas, porque lo que querían era que estudiara el que tuviese para pagar colegiatura. Entonces, ¿qué pasó con el tiempo? Lo que ya explicó Zoe, y esa irresponsabilidad, pues tampoco se señala en el Reforma, que no tenemos los médicos ni tenemos los especialistas que necesita el país por esa absurda política privatizadora que impusieron en materia educativa. Entonces, como se están llevando a cabo todos estos cambios, por eso pues hay la molestia del Reforma, de todos sus articulistas, sus caricaturistas, yo creo que menos los trabajadores, porque esos, aunque sean callados, pues se dan cuenta cómo viven sus jefes y por qué están enojados con nosotros. Presidente, ya por último, insistir en este tema de la magistrada Esquivel. Ya estamos a martes, pareciera que no, el órgano interno de la UNAM encargado de realizar la investigación y entregar un resultado no estará listo el 2 de enero. ¿Usted consideraría que la Suprema Corte debería tomar cartas en el asunto sobre la maestra Esquivel? ¿Ella debería de separarse del cargo o qué tendría que suceder, realizarse la y elección? el Reforma pues también está en contra de la maestra Esquivel. El Reforma lo que quiere es que quede de presidente de la Corte el más rico de los ministros. Y como el Reforma pues investiga, ¿no?,
estoy seguro de que ya al mediodía ya vas a ver quién es el más rico de los ministros. Así como el Reforma informó, ¿no?, de que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, García Luna, estaba vinculado con el cártel de Sinaloa, y así como le ha dado seguimiento a todo el juicio de García Luna, así como todos los días se ocupa de nosotros, no todos los días, pero cada semana trata el asunto de García Luna, el Reforma. Revísenlo y van a ver qué objetivos, qué profesionales, cuánta ética, ¿sí?, qué cercanos están al pueblo de México y qué distantes están de la oligarquía y de la banda de malhechores que se sentían dueños de México.